Record. Ok, vamos a empezar con la teoría del día de hoy y luego cerramos dando detalles sobre el reto. Hoy vamos a hablar sobre un stack de tecnología, ¿no? Donde tenemos que diferenciar lo que es un stack a un framework. El framework nos da el marco de trabajo y nos da las herramientas. El stack está más asociado un poco a la arquitectura, digamos, a la selección de varios o en software para un trabajo, ¿no? Es como un estilo de trabajo y desarrollo donde cada área tiene su responsabilidad. Y vamos a hablar del stack MIA, ¿no? ¿Qué significa MIA? Son las siglas, ¿no? M de Mongo, E de Express, A de Angular y N de Nodo. Vamos a escudriñar qué es cada uno de estos componentes dentro de lo que es la parte MIA. Y cuando hablo de componentes, tiene que ver un poco con el diagrama que vamos a trabajar y en diferentes estructuras, cómo lo diagramamos para que sea algo visual. Entonces vamos a hablar del concepto, de los componentes un poco más explícitos, de la escalabilidad, de los casos de uso, es decir, casos de la vida real donde es usado, los desafíos que presenta, algo de la arquitectura, asociándolo a lo que ya habíamos visto de la teoría, las mejores prácticas que podemos considerar para usar este stack y ya un perfil más abajo, desarrollo más detalles sobre cómo lo usamos, aunque forma parte, vean, al tener este Angular, que es el framework que ustedes están investigando, ustedes lo van a ver también más en la práctica, ¿verdad? Y bueno, futuro y conclusiones. Empecemos con el concepto, como lo decía. MEAN tiene un manejo de las siglas, ¿no? Es un acrónimo. MIAN significa acrónimo que representa MongoDB de la M, la E de Express, Angular y Node. Este es un stack que permite el desarrollo de aplicaciones web eficientes y escalables mediante JavaScript, facilitando la creación de aplicaciones de una sola página SPA y mejorando la experiencia. Sabemos que existen como capas en el desarrollo que dependiendo de a quién le das tú la responsabilidad de solventar la parte lógica en mayor volumen, es una aplicación de tipo cliente o tipo servidor. Hay unas que son incluso los PBM, las PWA, las Progressive, tienen un balance un poco sobre ese equilibrio entre cliente y servidor. En este caso, esta es una aplicación que va y resuelve más hacia el lado del cliente. Por tanto, también tiene un poco más de JavaScript y es una página y generalmente se utiliza o el foco es para páginas SPA, aunque también tenemos servidor, pero el foco SPA sabemos que son páginas eh, simples, single, que permiten que la mayor parte de la lógica esté en el cliente porque tiene muchos temas interactivos, ¿no? Entonces se manejan cosas como workers, como caché, como gráficos, imágenes, cosas que se cargan más dentro de lo que es el cliente y se maneja también esa filosofía de lo que conocemos como SPA, que tiene refrescamiento por secciones de la página y el acceso al servidor es menor, pues la lógica fuerte no está en el servidor, pero depende también del tipo de aplicación, lo hemos visto, que estas aplicaciones van más con el foco de experiencias a usuario y no es porque las de lado servidor no lo sean, sino que el procesamiento está más del lado de allá. En cambio aquí está más del lado del cliente, entonces tiene que ir de una manera más rápida, ¿no? Más dinámica la actividad que tienen los servicios de la aplicación. Inicialmente aquí tenemos un pequeño gráfico donde refleja a grosso modo cómo se manejan las capas, ¿no? Angular es como la capa web, la más la última hacia el cliente, hacia el usuario final. La capa server, donde tenemos a Node como principal, pero Express dentro de ella, y a Mongo, que es la base de datos, que es una base de datos no relacional, que veremos más detalle, ¿no? Que es una base basada en documentos. JavaScript además sabemos que es un stack completo, bueno, que una de sus principales ventajas es que se pueden crear aplicaciones stack completas utilizando
solo JavaScript en el caso de MEA. Y esto facilita la reutilización del código y mantiene la coherencia y la estructura sintáctica, porque además de que el programador o los programadores del equipo deben enfocarse en un solo lenguaje de programación, ¿no? La arquitectura del software y un stack como MEA son conceptos relacionados, pero tienen diferentes enfoques y propósitos en el desarrollo del software. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Una cosa es la arquitectura, que era lo que introducía, y otra cosa es el stack. El stack es, por un lado, la arquitectura del software se refiere a una estructura general del sistema, que incluye la organización de los componentes del sistema y cómo interactúan entre sí. Mientras que, bueno, en el caso de la arquitectura, por ejemplo, decimos que es un diseño global que define la estructura del comportamiento, los patrones de estilo, que ya lo hemos visto como MVC, como microservicio, guían el diseño como tal. Además de que confirman cómo son la interacción entre componentes y conexiones, puesto que allí se desglosa el sistema de componentes y define cómo se comunican. ¿No? Es cada uno de estos, como lo vemos en este gráfico. Eso es arquitectura como tal, el cómo se comunican, cómo está estructurado, además de la escalabilidad y la mantenibilidad que asegura que el sistema sea fácil de mantener a largo plazo y considera todo lo que tiene que ver con la seguridad del rendimiento y la confiabilidad. Eso es lo que el foco o las características de una arquitectura. Entonces, claro, la arquitectura en el caso de MEAN, nosotros podemos usar arquitecturas como microservicios, como MVC, utilizando MEAN, ¿no? Mientras que el STA es un conjunto específico de tecnologías que se utilizan y se juntan para desarrollar una aplicación web, ¿ok? Más que los patrones, es como la combinación de esas arquitecturas. El nivel de abstracción, a nivel de abstracción, la arquitectura de un software es un concepto más amplio que define la estructura como tal del sistema, mientras que un stack tecnológico como MEAN se refiere a una tecnología específica que se utiliza para implementar la arquitectura. Mientras que el propósito de la arquitectura es guiar el diseño y la organización del sistema, en el caso del stack tecnológico proporciona las herramientas, la tecnología, las funciones, los API, la integración. Eh, una arquitectura de microservicios se puede implementarse no solo con MEA, sino con diferentes stacks, ¿verdad? Entonces, ahí quiere, para que entendamos bien la diferencia, el alcance de la arquitectura abarca decisiones sobre diseño, comportamiento, los principios del sistema, mientras que el stack tecnológico se centra en la herramienta y la tecnología. Más bien, ella nos limita un poco porque depende de cómo funcionan esas herramientas. Es decir, que en resumen, y para concluir, MEAN es un stack que incluye cuatro componentes. Proporciona las herramientas necesarias para desconstruirlo, a diferencia de la arquitectura, que define cómo se estructura y cómo se organiza el sistema. ¿Ok? Entonces puedes combinar varios componentes de MEAN para desarrollar otro aplicativo web utilizando otras arquitecturas. Ahora sí, vámonos a cada uno de los componentes. MEAN es un acrónimo que representa MongoDB, Express, Angular y Node, ya lo vimos. Permite el desarrollo de aplicaciones más eficientes y escalables mediante JavaScript, facilitando la creación de aplicaciones en una sola página SPA y mejorando la experiencia de usuario. Ay, aquí creo que... Pero bueno, Mongo en particular es una base no SQL que almacena datos en una forma de documentos binarios que son JSON, conocidos como BJSON. Mongo es flexible y escalable, lo que le hace adecuado para aplicaciones que manejan datos grandes y complejos. Además, es multiplataforma, lo que significa que puede usar un único lenguaje JavaScript en todas las stacks. La diferencia de MongoDB aunque Angular nos permite conectarnos con otra base de datos, es que MongoDB es una base de datos liviana, trabaja por, por documentos. Eso significa que no necesariamente es relacional, a diferencia de las estructuras relacionales. Esa parte
Ah, ustedes en la parte de base de datos ven MongoDB. No. Ok, en la práctica del laboratorio vamos a ver MongoDB, vamos a ver unas prácticas al respecto. Vemos que no es SQL, por tanto, no funciona así como CL de insert, más bien es tipo comando, aunque con nomenclatura similar. Y hay aplicaciones que lo usan porque en algunos casos el manejo de documentos binarios, binarios da mayor rapidez en procesos de búsqueda. Aquí se me salta una S y allá el concepto que puse tengo que actualizarlo a Mongo. Ajá. Express es un framework minimalista para Node.js, JS, que significa el desarrollo, que simplifica el desarrollo de aplicaciones web. Proporciona un conjunto de robustas características para crear servidores y manejar rutas y middlewares, lo que acelera el proceso de desarrollo. Nótese que lo vimos en el gráfico inicial. Express es un pedacito dentro de Node que va desde la parte del server. Entonces, ese es su su responsabilidad dentro del StatMean. Este framework es ligero para el desarrollo de backend de aplicaciones Node, actúa como el middleware, facilitando la interacción entre el cliente y la base de datos. Es como un intermediario. También ofrece sólidas capacidades de enrutamiento y un gestor de error predeterminado que nos permite hacer ese cache, ese try cache de los problemas que puedan tenerse en esa comunicación. Mientras Angular, por su lado, es un framework de desarrollo front-end que permite crear aplicaciones web dinámicas. Ofrece características como data binding y inyección de dependencia, lo que resulta en un código más limpio, fácil de mantener y mejorando la productividad del desarrollo, porque ahí utilizamos como librerías, utility, dependencias de aplicativos o de componentes del aplicativo que nos permiten facilitar y agilizar nuestro desarrollo, que es lo que vamos a estar teniendo foco dentro de la investigación de las exposiciones y a posterior reutilizar con las pruebas de concepto que logremos cerrar y que nos permitan entender cómo funciona su arquitectura, sus dependencias, sus librerías, sus funciones, lo que nos provee para el desarrollo del proyecto como tal. Ahora Node es un entorno de ejecución de JavaScript en el servidor. Entonces nosotros siempre asociamos JavaScript a servidor, pero en este sentido Node también está utilizando JavaScript en el server para poder llevar a cabo el desarrollo de nuestro componente de software. Permite a los desarrolladores usar el mismo lenguaje tanto el cliente como el servidor, lo que facilita la cohesión y la colaboración entre los equipos de desarrollo. Vale acotar que además también la línea de aprendizaje se facilita, ¿no? Se permite que tengamos foco en un multilingüe en un unilenguaje y especializarnos. Node, como decía, es un entorno de ejecución de JavaScript de código abierto que permite ejecutar JavaScript en el servidor y utiliza la arquitectura asíncrona basada en eventos, lo que permite manejar múltiples peticiones simultáneas sin bloquear la ejecución del otro código, que es una de las fortalezas. Bueno, hay software como Java como tal, que también nos los permiten, pero con JavaScript también tenemos esa bondad de las múltiples peticiones, ¿verdad? Y ejecución en paralelo. ¿Qué nos da esto? Escalabilidad. La arquitectura síncrona de Node.js permite la escalabilidad horizontal de manera sencilla, mientras que MongoDB, que admite sharding, distribución de datos entre varios servidores, también nos permite ese crecimiento. Esto hace que MEAN sea una excelente opción para aplicar web a cada escala. Es decir, eh, MEAN va a permitir que las aplicaciones se manejan de manera horizontal y vertical, porque MongoDB y Node son particularmente efectivos para manejar un gran número de usuarios concurrentes, asegurando que la aplicación se mantenga rápida y responsive, incluso
y responsive incluso bajo alta demanda. Entonces, es decir, nosotros tenemos un desarrollo donde manejamos una arquitectura con un diseño de microservicios, con un diseño de MVC, que consideramos las herramientas técnicas de MEAN y AN, que es lo que significa Mongo, Express, Angular y N de Node. Pero nosotros podemos tener varios servidores en paralelo, donde al ser la distribución de datos entre varios servidores, como es el caso de MongoDB, o con Node, que nos va a permitir la arquitectura síncrona, podemos configurar y ampliar el volumen de servicios en paralelo que presta nuestro aplicativo y por tanto escalar, es decir, crecer de manera no solo vertical, sino horizontal. ¿Quiénes usan MEAN? Bueno, el Stand MEAN es ideal para aplicaciones como plataformas de comercio electrónico, redes y gestión de contenido. Su versatilidad y eficiencia lo hacen adecuado para una variedad de proyectos, desde startup hasta grandes empresas, es decir, proyectos como personalizados de un grupo pequeño como empresas grandes, como la vamos a ver aquí en los ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos que IBM, que es una empresa de tecnología, Google de Internet, Microsoft, Amazon, Netflix, PayPal, que es de finanzas, Spotify de música, Uber, que es de transporte, LinkedIn, que es de redes sociales, Slack, que es de comunicación. Es decir, está siendo utilizado, que es lo que vamos a investigar en el reto que está planteado el día de hoy, quiénes lo usan y tratar de familiarizarnos con una aplicación de las que lo usan y entender cómo lo usan, ¿no? Y cómo identificamos, porque esto es MEAN, fíjate que esto tiene estas características, que es lo que vamos a ver más adelante. Son diferentes industrias, es decir, aunque sea un software que está alineado con las necesidades del cliente, que a nivel de servicios que corren dentro de, más hacia la interfaz, en el frontend, está en diferentes líneas. Entonces, por ejemplo, LinkedIn utiliza MEAN. Está para diversas funcionalidades de sus plataformas de networking profesional. Mientras Netflix emplea MEAN Stamp para desarrollar y mantener sus plataformas de streaming. Sabemos que utiliza arquitectura microservicios, pero con MEAN hace el mantenimiento de sus plataformas. Uber, que está por aquí, que es una empresa de transporte, utiliza MEAN como está en algunas de sus aplicaciones y servicios. Aquí no está Trello, pero también es utilizado MEAN en Trello, que es una popular herramienta de gestión de proyectos que se parece a GitHub cuando montamos nuestro backlog, ¿verdad? PayPal, que está por aquí, que es una empresa de finanzas, un modo de pago, un canal de pago, utiliza MEAN para transferencias de dinero y transacciones seguras. La NASA, que no está en esta lista, también utiliza MEAN para desarrollar aplicaciones web y de servicios relacionados con exploración espacial. Aquí tenemos Amazon, que es de comercio electrónico, pero eBay, que también es una empresa de ventas en línea, utiliza MEAN para mejorar experiencias de compra y de ventas en línea. Walmart, que es una red de supermercados internacional, utiliza MEAN para desarrollar y mantener su plataforma de comercio electrónico, de la misma línea de Amazon y de eBay. GoDaddy emplea MEAN para proporcionar servicio de alojamiento web y dominio, mientras Groupon, por ejemplo, que es una empresa de ofertas y descuentos de cupones, Groupon se llama la empresa, también lo utiliza. Entonces hay una gran cantidad de empresas en diferentes ámbitos de, de contenido, comercio, redes sociales, gestión de contenido de diferentes industrias que utilizan y diferentes tamaños, grandes y pequeñas, utilizan MEA para alguno de sus componentes técnicos. ¿Ok? Entonces, el reto 4 trata de eso, investigar quién, cuál, y a ver, vamos a ver cómo lo uso y cómo técnicamente sí veo que utilizan MEA en base a sus características. ¿Cuál es una de las principales desventajas de MEA? Bueno, la curva de aprendizaje creo que es algo común en muchos de los frameworks y de los software, aunque tiene la ventaja de que todas las capas trabajan con JavaScript.
El Stack MEA presenta desafíos en su curva de aprendizaje para nuevos desarrolladores y las necesidades de un monitoreo adecuado. Es esencial para abordar estos desafíos para maximizar los beneficios de CAD en el desarrollo web. Y eso también porque tiene que ver, porque para aprender sobre la arquitectura del Stack MEA es necesario estudiar MongoDB, que eso se traduce en estudiar una base de datos no SQL que almacena datos en formato BJSON similar a los JSON y tienes que entender cómo crear, cómo leer, cómo actualizar y eliminar documentos y generalmente los desarrolladores están mucho más familiarizados con lenguaje no SQL como MySQL, como MySQL, como DB2, como Oracle, que es lo más popular dentro de las áreas empresariales. Con el caso de Express, te tienes que familiarizar con el framework de Node para construir aplicaciones web y API, aprender sobre ruteo, sobre Miborg, sobre gestión de solicitud de respuesta. Y en el caso de lo de Angular, te tienes que entender sobre el framework de desarrollar el frontend manteniendo este Angular, por cierto, es importante mencionar que es de Google. Google también tiene unos documentos que están dentro de nuestro driver, están montados en nuestro driver, sobre los estándares de diseño o cuáles son las políticas que ellos utilizan para meter nuevo código dentro del framework, porque recordemos que Angular es un framework y por tanto es un software que se desarrolla, ¿verdad? Entonces, eso es de Google. Y hay que aprender a crear interfaces de usuario dinámicas y responsive utilizando sus componentes y servicios de enrutamiento, siguiendo ciertas normativas y estándares. Entonces, eso ya tenemos tres componentes que hay que entender. Aunque sepamos de JavaScript, aunque tengamos JavaScript, que además que por ser un lenguaje que no es fuertemente tipeado, nos da cierta flexibilidad, pero que tenemos que meter en un canal para que no nos digamos, para que manejando las mejores prácticas para evitar que se nos empastele el software, también tenemos que aprender, además de Angular, de Express y de Mongo, tenemos que empaparnos de Node.js sobre este entorno de ejecución de JavaScript del lado del servidor, que además no es lo más natural generalmente manejar JavaScript dentro de los servers, pero tenemos que entender cómo se manejan las conexiones simultáneas y la arquitectura basada en eventos. Y sobre todo tenemos que entender cómo funciona la integración del componente, practicar el cómo integrar a MongoDB con Express, con Angular y Node para crear aplicaciones web completas y complejas. Esto incluye la comunicación entre el frontend y el backend mediante a los APIs RESTful y si vamos a un desarrollo de aplicaciones web completas, será necesario construir aplicaciones web desde el frontend hasta el backend, incluyendo la gestión de base de datos, el desarrollo de APIs, la creación de interfaces de usuario. Es decir, tenemos que pasar por cada una de las capas y no olvidarnos de las buenas prácticas, porque con Meanstat eso incluye que la organización del código, la seguridad, la escalabilidad, aplicar todo el análisis de tomas de decisiones sobre la arquitectura y planes de usar, sin dejar por fuera el aprovechamiento de TDD y pruebas unitarias y integración continua y despliegue continuo que ya hemos visto en la parte teórica y que también MEA tiene los software que nos permiten hacer esas implementaciones y considerarlo, ¿no? Tanto TDD como implementación continua y apoyados en otros software que ya hemos visto, incluso dockerizarlos. Entonces, evidentemente, MEAN tiene varias aristas que aprender. Evidentemente, MEAN es un stack que requiere una curva de aprendizaje interesante. Nos da foco con el tema de utilizar un único lenguaje de programación, resuelve todas las capas, pero tenemos que dedicarnos al inicio, más sin embargo, ya luego que dominemos estos hitos, vamos a lograr eh, esos aplicativos que cumplen con las características que MEAN ofrece, esa flexibilidad, esa efectividad, esa rapidez, además del aprovechamiento de esas librerías que nos ofrece estas herramientas y este stack, ¿ok? Sobre su arquitectura. Bueno, aquí cómo funciona. Arquitectura de Stack MEA se basa en un enfoque full stack. ¿Por qué? Porque cubre tanto cliente como server.
donde cada componente desempeña un papel crucial. Por ejemplo, MongoDB maneja la base de datos, Express gestión de las solicitudes, Angular se encarga de la interfaz de usuario y Node actúa como el servidor, formando un ecosistema cohesivo, es decir, que se compenetra entre ellos, donde cada quien ejerce sus responsabilidades y están bien definidas esas responsabilidades, pero de manera integral y con balance. Entonces, tenemos una base de datos por aquí, donde el punto número uno es que Angular, desde la interfaz, desde el frontend, hace el llamado a través de Ajax a un API REST, al API REST, digamos, al servicio. Ahí ya sabemos que es lo que nos permite esa conectividad entre toda esa capa, entre esas capas. Luego, Node Express hacen el trabajo de enrutamiento, ¿verdad? Donde luego ya llega a la consulta de base de datos responde, da la respuesta de base de datos. También, por supuesto, pasa por Node y por Express, que son el que manejan estos servidores con un API REST y devuelve un objeto JSON que Angular se encarga de procesarlo y de mostrarlo al cliente final. Entonces, es como una interacción bien dinámica, donde además tenemos aquí que Angular tiene gran parte de la responsabilidad y le da el dinamismo que necesita ese cliente. Sobre las mejores prácticas, bueno, evidentemente al tener varios componentes es crucial seguir las mejores prácticas como la separación de responsabilidades, el uso de API REST y la implementación de autenticación y autorizaciones adecuadas. Esto asegura que la aplicación sea segura. Ahí que cuando decimos cada cual con su responsabilidad, bueno, si Express sabemos que es un marco de aplicación web no JS, diseñado para simplificar la creación y administración de servidores web y de APIs, ¿verdad? ¿Y cuál tiene que ser su uso principal y nuestro foco en el desarrollo? Principalmente para crear web y APIs RESTful. Ese es su objetivo. Mientras que Angular es el marco de desarrollo front-end basado en TypeScript, que TypeScript es una traducción fuerte de JavaScript. De hecho, más bien es al revés. Eh, TypeScript es un lenguaje de programación que luego se convierte en JavaScript, pero TypeScript nos da la fortaleza que nos puede dar un lenguaje como Java, donde es bastante tipado y que nos ayuda a que tengamos una estructura organizada. Es un poco, nos da las restricciones para que dentro del marco podamos seguir ciertos patrones y estándares de manera estructurada sin la 100% flexibilidad que nos da JavaScript, pero que luego el TypeScript se convierte en JavaScript. Sabemos que Angular es mantenido por Google y que además hay una serie de documentos que nos manejan o nos dan los lineamientos para su uso, el cómo se toman decisiones a nivel de desarrollo, el diseño el estilo de esas líneas de código que podemos incorporar. Entonces se utiliza para construir aplicaciones web de una sola página, SPA. Y eso no significa, como lo hemos visto antes, que no podamos utilizar multipage dentro del desarrollo, pero el foco de Angular es SPA. Entonces, nuestros requisitos van casados a interfaces dinámicas, complejas, con interfaces que sean ricas en actividades que desarrolla el usuario. Mientras que Node.js, JS, que es un entorno de ejecución JavaScript del lado del servidor, permite ejecutar JavaScript del servidor y fuera del navegador y debe permitirnos construir aplicaciones del lado del servidor con APIs y servidores de backend. Y esa es su función, ¿no? Como que los APIs, los servicios y esas cosas de back. Eso es lo que nos resuelve el Node.js. Mientras que Mongo es la base de datos no relacional que se usa para almacenar datos y que debe además cumplir características de eso, de no relacional tipo documento. Entonces, basado en entender las mejores prácticas de cada componente en el individual, es que podemos desarrollar un software que no nos cause problemas luego de rendimiento, luego de código espagueti, luego de problemas para mantenerlo y que además tenga características que lo hagan poco seguro para la utilización. Entonces, es empaparnos al entender cada uno de los componentes o herramientas de cómo funcionan, eh, es utilizar esas mejores prácticas para que el desarrollo luego sea mantenible en el tiempo.
Entonces, que recordemos entonces los Single Page Application, SPA, son aplicaciones de una sola página, son altamente interactivas. Ahí está una de las claves de cuando definimos el desarrollo y los requisitos y por qué escogemos este software o estos step, y ofrece una experiencia fluida al usuario final. Con StatMean es posible construir SPAs que cargan contenido dinámico, lo que mejora el rendimiento y reduce el tiempo de carga mínimo. Un poco más profundizando. Bueno, nuevamente, el cliente hace la solicitud con Angular, se analiza la solicitud, el servidor de Node.js hace ese análisis, luego obtiene los datos de la base de datos, el Express.js que funciona como ese intermediario hacia MongoDB, regresa los datos, regresa la solicitud, muestra la respuesta y el cliente obtiene su información. MEAN se adapta especialmente bien a las áreas de negocio que requieren interfaces de usuarios ricas e interactivas con SPA. En ese caso tenemos áreas como las aplicaciones e-learning de educación, donde sabemos que cuando estamos interactuando en la página nos está moviendo estatus, nos muestra contenido, bastante contenido dinámico. Se ofrece una experiencia dinámica e interactiva con los cursos y los ejercicios de seguimiento del progreso y eso generalmente está embebido dentro de lo que es la parte del cliente. Por ejemplo, que otra utilidad tiene una SPA y puede ser útil MEAN con redes sociales y comunidades, porque esas aplicaciones requieren actualización en tiempo real y una iteración continua entre el usuario y las publicaciones, tales como comentarios y notificaciones. Otro caso de ejemplo para aplicaciones MEA o la característica propia que nos lleva a elegir una aplicación MEA, un sistema de gestión de contenido, CMS, ¿no? ¿Por qué? Porque esas aplicaciones son de creación, de edición y publicación de contenido digital y los usuarios interactúan constantemente con ese frontend. Entonces, eso es algo similar a lo que es un componente de un managed content que probablemente sea un componente dentro de muchas aplicaciones o el desarrollo de muchas aplicaciones de redes sociales, ese componente que despacha el contenido. Aplicaciones de comercio electrónico, evidentemente. Unas tiendas donde tú tienes un carrito que te tienes que mover para mover el carrito. Esas líneas proporcionan una experiencia de compra fluida y responsive. Con esa gestión de que voy seleccionando elementos y productos y búsquedas avanzadas y la gestión de productos para hacer el shopping. Entonces, generalmente, por detrás de eso, hay una arquitectura de SPA o con enfoque SPA que requiere STAP tipo MEA. Aplicaciones financieras y bancarias, no desde el lado de servidor, donde se hacen los cálculos o el manejo propio de gestión de solicitudes de gran volumen, pero sí a nivel de las plataformas que requieren la interacción rica con el usuario para la gestión de las cuentas, de transacciones y de resumen financiero. Esa es una plataforma financiera y bancaria, también puede ser un candidato a de ser desarrollado o alguno de sus componentes con MEAN utilizando SPA. Aplicaciones de salud y bienestar, como por ejemplo herramientas de gestión de citas para médicas, gestión de estados de salud y consultas de historiales médicos, donde la experiencia del usuario es clave y se maneja un volumen de información particular por usuario y específicamente eh, la puedes estar visualizando desde tu cliente como, bueno, vamos a ver cuáles son mis appointments, cuáles son mis últimos historiales y puedes tener tu pequeña base de datos MongoDB customizada por cliente, incluso manejar service workers en tu cliente para tener esa información activa aunque estés offline. Entonces, esos son el tipo de cosas o características que hacen que una aplicación sea SPA y se pueda basar su arquitectura y utilizar el stack de MEA, esas características. Si lo vemos en un diagrama un poco más elaborado, esto no sirve UML, es mucho más gráfico. Tenemos que el cliente realiza una petición HTTP, lo que viene siendo una consulta a través de un URL de navegador. Entonces, Angular tiene controladores, servicios y directivas. Tiene
CSS3, HTML5 y Java 5, que en la tendencia actual ya HTML5 resuelve muchas cosas junto con JavaScript, entonces puede ir hacia la línea de Web Progressive más que SPA, ¿no? Que son cosas que se le dan al cliente para que resuelva. El cliente hace esa petición a través del Internet, un servicio red, donde esa petición HTTP llega al servidor y él con Node.js, ExpressJS, Router y Controller, el tipo de peticiones es interpretado por el router de ExpressJS y se redirige al controlador que es el encargado a través de MongoDB, de realizar la consulta de la base de datos y aquí llega esa base de datos que de alguna manera está encapsulada, no le llegas de manera directa desde el servidor, siempre pasa por varias capas. Cuando eso sucede, esto responde con JSON, JSON llega al Internet, Internet responde con JSON y en el cliente procesa los datos recibidos a través de los controladores y servicios de Angular y se renderiza con la ayuda de las directivas. La renderización es ágil, es rápida y permite que el cliente tenga la respuesta de manera efectiva, sin entrar directo hacia la base de datos. Entonces, digamos, es como un toma y dame, es una cadena que además dentro de tu página tienes secciones, según varias, puedes tener varios HTTP dentro de una sola página porque lo puedes refrescar por pedazo de página. eh, y esas son las cosas que nos dan como a nivel de CPA esa agilidad con el cliente, esa rapidez, esa sensación de que no tengo que esperar para tener los resultados en mi página. ¿Cómo se ve un desarrollo de StatMed? Bueno, con varios componentes, ¿no? Tenemos un proyecto grande donde dividimos el backend con el frontend. Tenemos, por supuesto, nuestro manejo de Git. Tenemos controladores y modelos para Mongo. Tenemos enrutadores para Express. Tenemos el middleware de ExpressJS, la configuración de Mongo, funciones utilitarias. Así se ve un proyecto. ¿Qué es lo importante a nivel de cada uno de estos eh, recursos? Que tenemos archivos claves de backend como la app.js que se encarga de la configuración principal del spread y un server.js que se encarga de arrancar el servidor. Tenemos a un Node.js que es el entorno de ejecución que permite tu código de JavaScript se ejecute fuera del navegador en el servidor. Tenemos ExpressJS que es el marco de trabajo no de JS y simplifica la creación de la aplicación copia el API. Express y Node.js es el código de backend y definirá los controladores, modelos, rutas, middleware innecesarios que están acá en este subproyecto. Y tienes a un MongoDB con su configuración y uso. También se gestiona en backend y generalmente dentro de el proyecto de backend. Y tienes al frontend donde tienes todos los source y todo lo que tiene que ver con los componentes, los servicios y los modelos. En controles contienen las funciones del controlador que manejan las solicitudes y las respuestas. En model definen los esquemas de Mongo. En router definen las rutas de la aplicación para Express. Los middleware contienen los middleware personalizados para la autenticación y la autorización. En COF, los archivos de configuración como la configuración del MongoDB. En útil, tienes las funciones utilitarias y los módulos de ayuda. Y como dijimos, en app, la configuración de Express.js y en server, el punto de entrada del servidor Node. A nivel de frontend, los SOR contienen todo el código fuente de Angular y en el app principal del directorio de las aplicaciones de Angular, los componentes de Angular, los servicios de Angular. Ahí en los servicios vamos a tener todo lo que es la lógica y los negocios de comunicación de backend. A nivel del model tienes la interfaz y modelo de datos de la aplicación. Y los routers configuran las rutas de Angular y share componentes y servicios compartidos. Entonces, cada uno de esos archivos también podrías tener tu index HTML, que sería tu HTML principal por donde le entras al aplicativo desde la interfaz, y paquetes JSON con dependencias y script de frontend. Es decir, por supuesto, tu README, tu gitignore, tu package JSON con sus dependencias y script de proyecto.
Entonces, este es un proyecto y vamos a ir desglosando uno a uno y por supuesto que ustedes en la práctica lo van a ver mucho mejor cuando estén montando su proyecto, porque vamos a utilizar MEAN como stack. Bueno, decía que la configuración de app.json, la aplicación de Express define el middleware y set de rutas y conexión de MongoDB. Entonces aquí se ve el ejemplo donde tenemos con JavaScript, Spread, Mongo, Bodyparse es requerido, app Spread, al middleware, cómo se refleja con el body parser de JSON, base de datos donde buscamos configuramos el URL y las características de la conexión, routers, que este archivo lo vamos a ver más adelante, nos enruta la ruta de los módulos como tal, porque aquí está el de usuario, más adelante vamos a ver cómo incluimos uno nuevo de ejemplo. Entonces, este es un archivo de configuración básico dentro de VMware, pero la estructura es similar, es decir, ya tenemos la receta de cocina hecha. Luego tenemos el desarrollo de configuración del server, donde aquí lo que configuramos es el punto de entrada del servidor, donde inicia el servidor y pone a escuchar en un puerto específico. ¿Usted recuerda cuando trabajamos con Django y teníamos en la configuración del server también lo que es los puertos y el tipo de HTTP? Sí, sí. Bueno, fíjense que lo que yo les decía al final, cada uno de los frameworks, sean cual sean su foco y su eh, su estilo su estilo, o generalmente tienen más o menos la misma, tienen características muy similares. Entonces siempre debemos irnos bueno, ¿y dónde se configura para subir el servidor? ¿Dónde configuró el agregar los componentes? ¿Dónde configuro la base de datos? Digamos, siempre van a tener similitudes como esa dentro de la definición, donde van cambiando en qué lenguaje lo hago o dónde está la ubicación de cada uno de los archivos, pero va en la misma línea. Aquí, por ejemplo, en el caso del server, que voy a configurarlo en Django, hacíamos algo similar, donde definíamos el puerto y creábamos el servidor. Ok. Luego tenemos ya como un desarrollo. Ajá. ¿Qué se hace? En frontend, Angular, ejemplo calculadora que hemos estado viendo. Un calculate component.html define la interfaz de usuario de la calculadora. Esto es nuestro HTML, ¿verdad? Luego, la lógica. En TypeScript, que es un lenguaje que luego se lleva a JavaScript, hago el import de los componentes, el Angular Core, los componentes, el select, el template, el style de ese componente. Luego hago el desarrollo como tal de que, bueno, si presiono una tecla, entonces muestro más key, que es un string, y luego hago el cálculo. ¿Cómo hago? Este display, hago un eval, ¿verdad? Hago el llamado a la rutina, muestro este display, hago un cache. Aquí tengo un try y un cache para manejarlo y cuando se limpia hace un try display. Entonces tengo funciones que se parece mucho a la sintaxis de JavaScript para hacer el desarrollo de mi componente calculador o app calculator. ¿Ok? Este es a nivel de la lógica en Angular. ¿Qué hago además? Lo que vimos en la lámina 12. A nivel de la PPS, meto las rutas. La constante calcular ruta requiere router cálculo. Y esto que está aquí es la ruta donde estoy poniendo mi componente asociado a API Calculator. ¿Qué hago? Actualizo mi app, llego donde se encarga la configuración principal del script y el server que se encarga del servidor. Tengo un archivo calrow.jas, que es un archivo JavaScript que defino la ruta de la pila de la calculadora, donde tengo el Require Express, el router Express Router, hago un router post add, donde tengo una constante AB y el resultado es la suma de AB y envío ese resultado. Hago la sustracción, digamos, aquí tengo la calculadora tiene varios métodos, ¿verdad? Varios API que responden, en un caso estoy sumando, en otro caso estoy restando. Puedo colocar más opciones de operación, pero que configuro el cal router aquí, ¿verdad?
Ese es el que me va a hacer el llamado para que cuando yo llame desde mi server, levante mi server JS, sepa de dónde va a arrancar el servidor y de dónde va a llamar a cada uno de los componentes. Pero que hay de interesante también aquí en lo que acabamos de ver, que aquí nosotros tenemos la distribución en una cantidad de directorios donde tenemos un backend, un frontend y además tenemos subdirectorios que tenemos el controlador de la calculadora, el modelo de la calculadora, el enrutador de de la calculadora y los otros archivos de configuración. A nivel de la interfaz tenemos la interfaz de usado HTML, la lógica de la calculadora que es un TS, ¿no? Un TypeScript que se convierte en JavaScript cuando compila y el estilo que es un CSS más el servicio como tal de la calculadora. Y fíjense que tenemos también la misma estructura que hemos visto en MVC. ¿Qué significa eso? La pregunta de ¿cuál es tu responsabilidad? Me responde, ¿dónde ubico el código? Según esa responsabilidad de cada uno de mi código o de mi configuración. Y eso es MVC en este caso. ¿Ok? ¿Qué tenemos que ver con la parte de Git? Bueno, tenemos que igual manejar eh, nuestros repositorios, ¿verdad? ¿Cómo lo organizamos? Lo podemos organizar en submódulos donde tenemos un módulo de front y otro de backend. ¿Y por qué organizas tu proyecto en submódulo en Git? ¿Por qué lo organizamos? Un proyecto MEAM deberíamos organizar en submódulos separando backend y frontend. Bueno, eso realmente es opcional pero es lo más recomendado según qué. Primero, organiza tu proyecto MEAN en un módulo Git, es opcional porque no todos los proyectos requieren la misma estructura o nivel de complejidad. Entonces, si es un proyecto muy chiquito, no necesitas tener frontend ni backend como módulos por separado. Pero si prefieres mantener frontend y backend separado, deberías tener un frontend repositorio y un backend repositorio. Entonces, ¿cuál es el tamaño de tu proyecto? Eso nos responde cuántos submódulos crear. La decisión de usar submódulos depende de varios factores, como el tamaño del proyecto, la necesidad de la modularización, la gestión de dependencia entre diferentes partes de código. Por ejemplo, si nosotros tenemos un componente que va a ser reutilizable como el componente de usuario, lo más lógico y recomendable es que tengamos un proyecto Git aparte para mi módulo de users, ¿verdad? ¿Por qué usar esos módulos en Git? Las ventajas, evidentemente, la modularización, que facilita la gestión de desarrollo de grandes proyectos cuando dividimos el código en módulos más pequeños y manejables. Además, podemos incluso darle responsabilidad a diferentes programadores, como que este módulo tú te encargas, este módulo yo me encargo. Además que nos permite la reutilización de código, que permite compartir módulos específicos entre diferentes proyectos sin duplicar el código. El ejemplo típico del módulo de usuario y de seguridad. Independencia en los módulos. Yo puedo hacer un despliegue eh, que puede tener su propio ciclo de desarrollo y que lo puedo agendar de una manera individualizada dentro de mi IDE, integración continua y el control de versiones independiente para ese proyecto. Y es más sencillo manejar la colaboración en equipos muy grandes si tienes diferentes módulos que pueden ser desarrollados por distintos equipos de desarrollo. ¿Qué genera esto también? Bueno, por el otro lado hay que verle también los no tan positivos, ¿no? Que puede ser compleja la gestión porque si estás añadiendo muchos repositorios, en términos de sincronización y dependencia, se puede volver un poco tedioso porque, bueno, tengo que hacer el despliegue primero de este componente, luego de este otro, y si no funcionan de manera, si alguno falla, se me encadena el asunto y se nos empastela el producto porque el despliegue no es óptimo. Entonces, sí, hay una gestión de repositorios que es algo compleja. Y bueno, evidentemente se requiere mayor conocimiento de Git para gestionarlo correctamente si no manejamos un único proyecto. Además de la consistencia de versiones, puede ser difícil porque podríamos estar manejando por cada submódulo una versión diferente. De repente estoy con el módulo de seguridad número uno, pero con el módulo de la calculadora número 10. Y pues no es una sola versión de todos los componentes, sino son versionamientos por módulos. Pero ¿qué es lo más recomendable? Bueno, la mayoría de los proyectos se recomiendan utilizar estructuras modulares, un sistema de control de versiones que se ajuste a las necesidades específicas de ese proyecto. Eh,
utilizar el monorepositorio, es decir, un solo repositorio grande cuando tu código del proyecto, eh, cuando tu proyecto sea algo pequeño. Aunque lo tengas en un solo repositorio, es importante que lo tengas como en diferentes directorios, en diferentes paquetes, digamos, ordenando según algún patrón las estructuras. Y hay herramientas que además nos ayudan para eso, por ejemplo, como Lernan, que es para JavaScript. Ahora, a nivel de dependencia, es bueno utilizar gestores como NPM para Node.js o Yarn, que permite una gestión efectiva de los módulos y sus versiones, porque estamos hablando no solo de los módulos internos, de lo que nosotros desarrollamos, sino también de las dependencias que podemos traernos del stack. Hay que utilizar Bracking y pull request, implementar una estrategia de blanking efectiva y utilizar pull request para gestiones de contribuciones y cambio de código. Eso trata también y va en la línea de lo que vimos de el pair programming. Yo hago pull request para que me hagan la aprobación, yo pongo comentarios, hago el code review también, que eso son buenas prácticas que ya hemos visto y que bueno, que la casamos con el manejo de componentes o submódulos dentro de Git para que eso funcione. Dentro de proyectos muy grandes, es bueno considerar microservicios como arquitectura para un despliegue independiente, aunque eso no, lo vimos también en la clase anterior, no nos divorcia de que dentro de microservicios podamos tener lo que acabamos de visualizar en un ejemplo de MVC, es decir, cómo organizamos nuestro código con el patrón MVC, aunque nuestra arquitectura sea de microservicio. Entonces, organizar el proyecto MEAN en sus módulos es una opción que puede ser útil en ciertos escenarios, pero no es necesariamente para todos los proyectos. Hay que evaluar las necesidades específicas del proyecto y adaptar la estructura de repositorio que facilite la colaboración y la gestión del código. Es lo más importante y lo clave. En el caso del proyecto que vamos a estar trabajando dentro de la materia, allí está evidente que los dos primeros módulos, como el módulo de usuario, debería estar por separado y el módulo de productos ay, se me fue, era productos y clientes deberían también estar de manera independizada. ¿Por qué? Porque quedamos en que van a ser la base para los proyectos grandes que vamos a hacer el backlog individualizado, que son la propuesta por separado de los product manager, en este caso, que podrían ser un Héctor y un Edgar, dando las características de ese producto. Entonces, en ese caso, sí hay una necesidad de separar los módulos y el módulo, luego el módulo especializado ponerlo ya en un producto un poquito más grande y empaquetándolo. TDD, bueno, hemos visto TDD con Shine en ejemplo porque funciona para JavaScript. Entonces, ¿cómo probamos JavaScript con pruebas unitarias? Utilizando Mochi Shine. Este también posee todo lo que es, bueno, la misma definición a nivel de supertest. Se define una constante APP. Se debe tener un resultado esperado y un resultado extendido. Se manejan variables fijas para poder compararlo con el resultado. Se utilizan tanto para cada uno de los métodos para aumentar la cobertura. Aquí tenemos el de suma y el de sustracción. Y utilizamos herramientas como Mocha y Chai para realizar estas pruebas y definen las pruebas unitarias para las rutas de las API que podríamos estar programando de manera utilizando el TDD, es decir, primero la prueba y luego meterle la lógica de la prueba como lo estamos haciendo en el laboratorio que se entrega esta semana utilizando Spring Boot y JavaScript y Java, perdón. En este caso con JavaScript también podemos utilizar esa filosofía. Esto cubre tanto frontend como backend, incluyendo el TDD y las pruebas unitarias para tu calculadora mía. ¿Ok? Entonces es empezar la práctica y y montar ese plugin dentro de mi IDE para estructurar también dentro de un proyecto de pruebas este,
esas pruebas unitarias. Un poco más de la arquitectura descrita y recomendada y comúnmente utilizada para proyectos MEAM, y como para resumir lo que acabamos de decir, de que debido a que tiene ventajas como los términos de claridad y mantenimiento y escalabilidad, pues la elección de arquitectura puede depender de los requisitos específicos del proyecto y del equipo de desarrollo. Lo hemos visto en otras partes teóricas donde la decisión va de acuerdo a la línea. Sí, bueno, tengo puros programadores JavaScript, tengo puros programadores lenguaje C, tengo puros programadores Java, puede ser una razón para la cual irnos por una arquitectura. Ah, el proyecto es muy grande, el proyecto es muy pequeño. El proyecto es más asociado a cosas en backend porque tiene mucho procesamiento. Ah, no, el proyecto necesita más interacción porque necesito llevarlo hacia el cliente, porque tiene que tener interfaces dinámicas, frescas, rápidas para, para poder resolver mis requisitos o mis necesidades iniciales. Basado en eso es que nosotros tomamos las decisiones de las arquitecturas. Y MEAN soporta varias, ¿no? Nosotros podemos tener arquitecturas de enfoque y patrones diferentes para MEAN. Utilizamos MVC, que es que es para programación funcional. Modelo vista controlador, como lo vimos en la estructura que dimos como ejemplo. La realidad con MVC es que tiene o ha transmutado en otro tipo de arquitecturas como MVB, que es modelo vista modelo, programación orientada a objeto, donde no el modelo, en este esquema el modelo no se comunica directamente con la vista, el controlador es intermediario. En este caso sí hay interacción entre ambos y el controlador se elimina, pero pasa a ser en el contexto. Es la vista el que hace esa interacción. Las ventajas de utilizar, además tenemos el caso de microservicios con programación reactiva, donde podemos utilizar no solo estos patrones que estoy colocando aquí como ejemplo, sino los otros vistos, no solo Singular, Singleton, sino Observator, sino también Factory y una cantidad de patrones de desarrollo en código que son permitidos dentro de las diferentes arquitecturas basadas en el enfoque. Eh, MEAN permite serverless, donde primero es el API. ¿Y cuáles son las ventajas a nivel de arquitectura MEAN que tú escojas? Bueno, lo que tienes que considerar, la separación de responsabilidades, que es lo que es el enfoque del stack, que cada uno de sus componentes se encarga de algo. Que los controladores manejen la solicitud HTTP y responda a ella. A nivel de servicios, que la lógica del negocio esté siempre en esa lógica y el controlador esté limpio. Ahí de hecho está asociado un poco al ejercicio que estamos haciendo ahorita en el laboratorio 3, donde yo les decía, revisen el código, implementenlo según los refactores solicitados, pero al final evalúen qué mejoras o refactores aplican a este código. Ese es el tip de las mejoras en ese código. El código del controlador debe estar limpio. El código del controlador es un orquestador que solo debe estar haciendo como llamadas, que además tenemos a nivel de foco en el caso de lo que estamos viendo en el laboratorio, que es sí es Java orientado a objetos. En el caso de programación JavaScript, ya tenemos la manera de alguna emular esto, pero hay dos maneras a nivel de herencia y a nivel de composición. La manera más limpia de programar, según varios estándares de casas importantes de desarrollo de software, es la de composición. Es decir, si no heredo todas las características, no hago herencia. Debo sobreescribir los métodos y hacer la definición. En ese caso, el controlador lo que se encarga es de eso. Hago la llamada luego de la instanciación. Entonces, eso nos permite tener un código donde el controlador se encarga solo de hacer el llamado a los diferentes HTTP, mientras el servicio tiene la lógica del negocio. Mientras el modelo define la estructura de los datos, la interacción de la base de datos y nos da esa modularidad de las entidades. Además, evidentemente, si nosotros manejamos una buena arquitectura, nos vamos a tener escalabilidad que nos permite trabajar de manera más eficiente a futuro cuando agreguemos nuevas funcionalidades
las arquitecturas flexibles nos pueden se pueden adaptar a los diferentes tamaños y complejidades del proyecto y ayudan a que trabajemos el trabajo en equipo. Y por supuesto, nos van a permitir a implementar buenas prácticas a nivel de DevOps, de lo que es la parte de operaciones, que está muy casado con la integración continua y el despliegue continuo, la entrega continua y la automatización de pruebas. Además, siempre es importante mantener la documentación, es crucial para un proyecto y el diagrama de arquitectura y las guías de uso basado en nuestras decisiones, más lo que es la implementación de pruebas integrales y de TDD. Es decir, aunque estas arquitecturas mencionadas son ampliamente recomendadas, hay otras arquitecturas que también pueden ser adecuadas dependiendo de la necesidad específica del proyecto. Y aquí estamos. Y en base a a esas necesidades es que uno toma las decisiones. Por ejemplo, microservicios, aplicaciones muy grandes y complejas. Arquitecturas de microservicio pueden ser una opción cuando el servicio son bastante independientes, mientras las de serverless puede ser una opción cuando se requiere alta escalabilidad y mantenimiento del servidor es un beneficio. Entonces, al final, todas funcionan de una manera similar. Tienes un servidor que, aunque tenga menos responsabilidades, siempre tiene que levantar servicios y levantar nuestro aplicativo. Tienes el Internet, donde tienes que tener conectividad y tienes diferentes clientes, desde dispositivos inteligentes como televisores, como laptops o como clientes, por lo cual también no solo es importante dentro de los patrones de desarrollo y enfoque de patrones a nivel de código, también considerar temas de estilo y de response a nivel de nuestras decisiones, que es un poco más de lo que hemos visto, pero enfocándolo en MEM y nuestro abanico de opciones. ¿Cuál es el futuro de MEM? Bueno, sigue siendo una opción popular en el mercado tecnológico debido a su flexibilidad y escalabilidad. ¿Qué podría influir en el futuro? Porque no le vemos el futuro, ¿verdad? MEM sigue siendo una opción popular en el mercado. Pero hay otras tendencias, ¿no? Bueno, la tendencia es de que JavaScript, creciente adopción de JavaScript, que JavaScript esté en aumento en los frameworks que estén en aumento lo que ofrece el mercado a nivel de los frameworks y las librerías de JavaScript, cada vez más empresas adoptan a JavaScript tanto en el frontend como en el backend, ¿no? Que antes era impensable que JavaScript estuviera en el backend, pero que ya tiene la fortaleza para estarlo utilizando cosas como TypeScript, que nos dan cierta seguridad a nivel de código, a nivel del servidor. Entonces, esto beneficia está para el futuro. Cuando hablamos de integraciones de tecnología emergente, nos referimos a que en el StatMean se están integrando con más tecnologías como la inteligencia artificial, la computación en la nube, la ciberseguridad, lo que hace que sea más robusto y versátil y sea un punto a favor para que siga siendo tendencia en el futuro, que nos permite un desarrollo ágil y rápido. La demanda de aplicaciones que se pueden desarrollar rápidamente sigue creciendo y StarMean es ideal para prototipos y aplicaciones de inicio rápido. Además que nos proveen ciertas librerías, cada una de las herramientas con la que está integrado. Si aprendemos JavaScript, si aprendemos las buenas prácticas, si tenemos un equipo de desarrollo preparado en la parte técnica, vamos a tener aplicaciones que pueden trabajar con integración continua y despliegue continuo de manera rápida, de que se despachan, que se despliegan, y eso le va a dar fuerza a que MEAN continúe en el futuro. Sobre la sostenibilidad y eficiencia, evidentemente es un enfoque creciente de sostenibilidad. El Stand MEA puede ser una opción eficiente debido a la capacidad para manejar grandes volúmenes de datos y tráficos más eficientes y desafíos, que era lo que decíamos sobre que puede crecer no solo horizontal, sino verticalmente. Monta más servidores, monta más nodos, es multithread, es multiserver. Eso nos va a permitir ese crecimiento y esa estabilidad y sostenibilidad para poder dar una característica que es una ventaja en el uso de MEA. Ahora, también sabemos que esa curva de aprendizaje tiene sus complejidades, ¿verdad? Porque tenemos que aprender
Con relación a MEAN tenemos Mongo, Express, Node y Angular. Pero hay otro step que es MERN con R, donde está React.js. Y React, lo vimos en la lista de avances de framework, ha mantenido su posición de número uno en los últimos 3 años. Y LAMP, por ejemplo, que trabaja con Linux, Apache, MySQL y PHP, también son populares y compiten con MEAN en términos de adopción y preferencia en este momento en el mercado. De la curva de aprendizaje, aunque JavaScript es popular y aprender y dominar el stack MEAN puede ser desafiante para nuevos desarrolladores porque precisamente como JavaScript es popular, pero es un lenguaje poco tipado, muchas veces le da mucha responsabilidad al desarrollador sobre sus prácticas y entonces, bueno, ahí cometemos problemillas de implementación que luego hacen que lo que buscábamos de sostenibilidad y eficiencia, desarrollo ágil y rápido, no sea una realidad. Entonces hay que tener cuidado con ello y hay que apoyarse en un equipo con experiencia. Y bueno, y en la comunidad. Sobre el manejo de errores, bueno, la naturaleza asíncrona de Node.js puede hacer que el manejo de errores sea complejo y requiere una gestión cuidadosa, es decir, debuguearlos puede ser a veces encontrar dónde está el problema puede ser algo tedioso y complejo, aunque bueno, es solucionable y depende de la experiencia, vamos a poder hacer ese debug de manera más sencilla. Sobre el rendimiento de las operaciones CRUD, claro, utilizando MongoDB es escalable, pero puede ser no la mejor opción para este tipo de requisitos, puesto que eh, no es tan rápida en relación a búsquedas con SQL y comparación con SQL. Pero ¿qué nos da? Mongo nos da por su lado, y por eso nacen las bases de datos no SQL, rapidez a nivel de búsqueda, pues esto funciona tipo archivos planos y de manera directa, búsquedas con patrones, con regular expression, nos dan velocidad. Entonces, si hay desventaja y hay ventaja, y en resumen, MEA sigue siendo una opción viable y popular en el mercado tecnológico, pero debe adaptarse a las tendencias emergentes y superar ciertos desafíos. En conclusión, el Stack MEA ofrece una solución poderosa para el desarrollo web combinado con tecnologías que permiten crear aplicaciones eficientes y escalables. Adoptar el STAT puede ser una mejora significativamente y mejorar significativamente la productividad del equipo de desarrollo y la experiencia del usuario final, siempre y cuando tengamos en claro que sus fortalezas tienen que ver con JavaScript de extremo a extremo, es decir, si el programador se enfoca y se especializa en JavaScript y entiende sus mejores prácticas, en escalabilidad, puesto crece horizontal y vertical, en desarrollo rápido basado en esa experiencia y en una comunidad activa que sigue siendo la segunda dentro de los frameworks actualmente Angular en volumen. Además, eh, su fortaleza como tal es desarrollos de interfaz van hacia el cliente que combinan lo mejor de JavaScript tanto en el frontend como en el backend. Utilizar JavaScript tanto en el frontend como en el backend lo que facilita es la reutilización del código y la coherencia entre las diferentes partes de la aplicación. La escalabilidad de la arquitectura síncrona de Node.js y la capacidad del sharding de MongoDB permite que las aplicaciones medias se escalen fácilmente para manejar grandes volúmenes de tráfico. Es un desarrollo rápido porque nos da simplicidad y flexibilidad de las componentes MEAN que permiten un desarrollo eficiente, por ejemplo, para desarrollar prototipos y aplicaciones de inicio rápido. Y la comunidad, sabemos entonces que ha generado una comunidad activa, numerosos recursos, lo que facilita la resolución de problemas y el aprendizaje continuo. Pero también vimos que tiene sus debilidades como la curva de aprendizaje, la dependencia de JavaScript, el rendimiento de CRUD y el manejo de errores, que es lo que acabamos de resumir dentro de sus eh, temas a futuro. Entonces, dependiendo de las características de la aplicación, en particular aplicaciones SPA con mayor foco en clientes, de las necesidades de escalabilidad, del conocimiento de JavaScript,
MEAN puede ser una excelente opción. ¿Dudas, recomendaciones, observaciones? No, ninguno. Vale, dentro de lo que son las referencias tenemos los libros, más lo que les dije que estaba en el driver, URLs, ¿verdad? Donde podemos ver, bueno, algunos conceptos básicos de tecnología, vemos ejemplos de MongoDB, las páginas oficiales de Express, Angular y Node. Les monté, en esas páginas oficiales están lo que son las mejores prácticas o las recomendaciones de estilo para desarrollo o para código, para incluir código. Eh, pero lo bajé en PDF y están también en el driver de la materia. Y aquí están algunos diagramas que nótese que no siguen la parte, no son restrictamente, siguen ¿cómo es este? UML o los parámetros académicos de diagramas, pero nótese que nos informan, es más o menos lo esperado para lo que es el reto que están haciendo actualmente, que nos informen a nivel visual de cuál es un enfoque dentro de mi arquitectura o necesidades a nivel de mi hardware para iniciar un proyecto y entonces es más o menos lo que se refleja dentro de las láminas que vieron el día de hoy. Y bueno, si no hay dudas, joven, igual cuando estemos trabajando con Angular vamos a entender un poco más el detalle de esto y en las prácticas vamos a trabajar con una práctica para MongoDB, una para Express, una para Node, como componentes independientes y dentro de su investigación evidentemente van a hacer la práctica de lo que es la integración. Entonces todo está correlacionado. Si no hay más dudas, si no hay dudas, si no hay preguntas adicionales, creo que la práctica es lo que hace el maestro, ¿cierto? Exacto. Ajá. Cuando vamos a ver, es bueno que nos basemos en esto que ya está centralizado todo el concepto, todos los conceptos y la teoría para la práctica, entenderla mejor y no hacerlo de manera mecánica, sino conscientes de cómo funciona cada uno de los temas y los estándares más lo que vamos a leernos de la guía de diseño que les paso el URL por el grupo para que la tengan más a la mano. Y nos vemos entonces mañana en la exposición que debería ir un poco en la línea de ir profundizando estos temas que acabamos de ver el día de hoy. Gracias y hasta aquí la grabación.